Diga, doy gracias al Señor por esta invitación, amén, que se me ha dado a compartir la palabra con ustedes, amén, que doy gracias al pastor, amén, por esa confianza. Y así les invito que abramos las escrituras en Juan, el Evangelio de Juan, Juan 3:16. Aleluya, gloria a Dios. Evangelio de Juan. Gloria a Dios. Amén. Dígale que los niños salgan para que estudien. Amén. Los niños van a salir a estudiar allá con las maestras. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Aleluya, gloria a Dios, amén. Así vamos a leer la escritura, amén. Y la palabra del Señor se lee así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y su palabra dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a orar. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, Señor, en esta parte de la noche me acerco delante de tu presencia, mi Rey, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, para adorarte, para alabarte, para bendecirte, Señor, para darte gloria, honra, alabanza, adoración, Señor, reconociendo que tú eres Dios, Espíritu Santo de Dios. Yo me hago un lado, Señor, toma tú el lugar, Señor. Habla nuestras vidas, Señor, habla nuestros corazones, Espíritu Santo. Oh, te adoramos y te bendecimos, te damos gloria, honra y alabanza. Toma tú el lugar, Señor, aleluya. Pon un carbón encendido en mis labios, Espíritu Santo, aleluya. Oh Padre, no a nosotros, sino a tu nombre, gloria. A tu nombre, gloria, papá, a tu nombre, gloria. Atamos todo espíritu de perturbación, todo lo que se quiera mover en esta hora, lo atamos, Padre. Envía ángeles guerreros con espadas envainadas de fuego, que peleen por nosotros, en el nombre de Jesús. Oh Shamaki ama, oh Espíritu Santo, oh Espíritu Santo, glorifica mi Cristo amado, aleluya, a ti la gloria, Señor, aleluya, gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi hermano, y el tema es: de tal manera amó Dios al mundo. Y dice que la palabra de tal manera se utiliza para describir la forma, el modo o la intensidad con lo que se realiza una acción. Tan inmenso fue el amor de Dios para con nosotros, que no solo lo expresó, hermanos, sino que actuó dando lo más preciado para Él, que es nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo. Amén. El Señor no solo dijo los amo, sino que dio a su Hijo para demostrarnos su amor. Aleluya. Amén, amén. Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos, desde el principio de la creación, porque dice la palabra del Señor que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, hermanos, amén. Pero dice, verdad, que Él antes, verdad, de poner a Adán y a Eva, dice que Él hizo primero, verdad, hizo la luz, dice, los cielos, la tierra, los mares, la hierba, los árboles, los animales, dice las estrellas, los animales marinos y aves, los animales de la tierra. Ya que todo estaba listo, entonces hizo al hombre. Ya que la tierra estaba condicionada, entonces dice la palabra que formó al hombre de la tierra. Amén, no fue antes, fue ya que todo estaba listo para que habitara. Amén. Y le dijo, dice que le dijo a Adán en el 2, 16 y 17, dice que le dijo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire, hermanos, el Señor le dio a Adán que podía comer,
De todo lo que había ahí, solo un árbol le dijo que no comiera de él. Él podía comer de todo. Pero usted sabe que la felicidad de unos a veces no le agrada a otros, ¿verdad? Y el hombre pecó. ¿Pero por qué causa pecó? Porque a la serpiente se le metió el adversario y engañó a la mujer y comió del fruto prohibido. Y la mujer le dio a Adán. Mire, hermano, estaban tan bien en ese paraíso ellos. En ese paraíso dice que no había calor, no había frío. No tenían que regar las plantas. Ellos dicen que descendía un rocío y subía un vapor para regar las plantas, ¿verdad? Era un lugar perfecto para vivir. Amén. Pero ¿qué pasó? Dice que cuando ellos comieron se dieron cuenta que estaban desnudos, porque anteriormente no se habían dado cuenta porque estaban inocentes. ¿Sí? Es como la serpiente le dijo, no, que Dios te dijo que no comiera. No, me dijo que sí, de todo podemos comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no lo podemos comer ni lo toquemos. Le dice, no, lo que pasa es que si comieren serán como dioses. Sí, es como cuando a veces allá en el mundo a los jóvenes o hasta uno de adulto, no, mira, que es poquito, no es nada. Ándale una, no es ninguna. Y te ve el pastor. Ya ves, hasta el mismo pastor, ni te ve en la congregación, ¿verdad? Pero es que nosotros no nos cuidamos ni del pastor ni de la congregación. Nosotros nos cuidamos del que todo nos lo ve, amén. Porque, hermanos, con todo respeto, los pastores están para cuidarnos, para decirnos cómo vamos. Pero al último, el que nos va a dar la salvación es Dios, quien nos ve, donde quiera que andemos. Dice que sea de noche o de día, para Él es lo mismo, Él nos ve donde quiera que andemos, ¿sí? Y no sirve de nada escondernos del pastor ni de los hermanos, porque el que nos va a dar la salvación, Él nos está mirando, amén. Y dice que después que pecaron, que ellos al verse desnudos se cosieron hojas de higuera y se escondieron, y que dice que bajó Dios, porque mire, tenían el privilegio. Ahorita usted y yo nos postramos para subir a hablar con el Señor, nuestro espíritu, pero no, ahí en el huerto el Señor descendía a hablar con ellos. Y dice que Jehová lo llamó y le dice, mas Jehová Dios, dice, lo llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? El Señor sabía que había pecado, hermanos. Como cuando usted y yo le fallamos, el Señor sabe que le hemos fallado. Mas sin embargo, Él los buscó. Así como cuando usted le falla, y el Espíritu Santo le redarguye, fallaste. Pero no es para condenarnos, sino pide perdón y ponte a cuentas. Amén, aleluya, gloria a Dios. Así el Señor dice que los buscó y le dije, tuvimos miedo porque estamos desnudos. Comieron del fruto que les dije que no comieran. Y dice que el Señor, ¿qué hizo? Que los vistió con pieles. Amén, los vistió con pieles, dice el Señor. Y porque ellos se habían puesto hojas de higuera, pero Él tuvo que matar un animalito para poderlo vestir con pieles. Y se cree que fue una oveja, ¿verdad? En representación de nuestro Señor Jesucristo. Y en el 3:15 el Señor les hace la promesa de un Mesías, amén. Gloria a Dios. Y dice la Biblia en Hebreos 4:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Mire, hermanos, amén, en Hebreos 4:22 dice eso. Por eso es que el Señor tuvo que matar la ovejita, porque sin derramamiento de sangre no se puede hacer remisión. Y como les digo, en el 15:3 Dios promete un Mesías a la mujer, que del su simiente de ella saldría el Mesías que nos iba a reconciliar con el Señor, amén. Gloria al Señor. Y eso es lo que estamos viendo nosotros,
en el versículo de Juan 3:16. Estamos viendo el cumplimiento de ese versículo de Génesis 3:15. Lo vemos en Juan 3:16 porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, la causa de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fuimos usted y yo. Mire, así como el Señor, a pesar de que habían pecado, los buscó, dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor, a pesar que sabía que usted y yo pecamos, usted piensa que el Señor no sabía cuando murió en la cruz que aunque le viniéramos a aceptar, le íbamos a fallar en nuestro caminar. Sí sabía el Señor, sí sabía, pero por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mire, el Señor muestra su amor, pero también nuestro Señor Jesucristo. El Padre le dijo que viniera a morir por nosotros, pero el Señor Jesucristo podía haber dicho, no, pues manda ángeles, no, se imagina el Rey de la Gloria sentado en su trono, dejar ese trono para venir a esta tierra llena de pecado, para venir a sufrir lo que sufrió por usted y por mí. Se imagina entonces la obediencia del Señor contó mucho. Amén. Gloria a Dios. Dice. Gloria a Dios. Él sabía que iba a tener un gran sufrimiento, hermanos, por pagar nuestra salvación. Pero mire, Él no le importó, porque nuevamente, como dice el versículo que leímos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo, mire, al mundo, todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el 17 dice, porque no envió Dios al mundo a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Para todos está extendida la salvación. Él murió por todos. Pero gracias a Dios que usted y yo ya le aceptamos. Qué bonito, ¿verdad? La oración de intercesión que tienen, qué bueno, para pedir por las almas. Porque antes de que nosotros le aceptáramos, no sabemos cuántas personas oraron por nosotros para que Dios nos alcanzara. No sabemos de qué lugar del mundo, tal vez decían, Señor, aquella mujer que le gusta bailar mucho, sálvala. No decían nombres, pero bueno, aquí hay una bailarina, me la llevo a ver, vamos, y aquí hay otra, una que le encanta bailar, ¿verdad? Y entre esas me fui yo, gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Y a veces nosotros intercedemos también, mira Señor, ¿verdad? Decimos, salva a los pandilleros, salva a los brujos, salva a los drogadictos, no decimos nombre, pero el Señor va y saca de ahí a aquellos que están en esos grupos, amén. Por la intercesión que usted y yo hacemos, pero sobre todo por el sacrificio de Cristo, porque el Señor decidió pagar ese precio, amén. Por eso el Señor antes de ser crucificado, Él fue a orar al Getsemaní. Fue a orar al Getsemaní, dice la Biblia, dice la palabra, que cuando Él oraba, le caían como gotas de sangre. Pero, ¿por qué como gotas de sangre? Porque según dicen médicamente se dice que era tanto, Él sabía lo que le iba a pasar, Él sabía lo que le iba a pasar antes de llegar a la cruz, cómo lo iban a castigar, cómo iba a ser vituperado. Entonces dice que, se imagina que usted sepa que le van a hacer algo, la mente ya empieza a trabajar. Entonces dice que él se desesperó, ¿cómo se podría decir? Le entró como temor, ¿por qué no decir? A lo que iba a vivir, que hasta en su oración dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa.
Si hay otra forma de morir, Señor, no permitas que vaya a la cruz, porque él sabía que era algo muy feo. Pero sin embargo, por amor a usted y a mí, dijo, mas hágase tu voluntad y no la mía. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque como dice Hebreos, que sin derramamiento de sangre no hay remisión. Tenía que morir el Dios Santo. Amén. Aleluya. Porque mire, dice, para empezar, uno de sus discípulos lo traicionó. El que mojaba su pan con él, por 30 monedas de plata. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando un amigo o amiga nos traiciona? Que le contamos algo así, a veces, ¿verdad? Que nos sentimos que queremos hablar con alguien y ella es mi amiga, o él es mi amigo, le voy a decir algo. Y cuando usted se da cuenta, ya lo sabe otra persona. O a veces peor, se lo sacan enfrente a usted estando ahí de otra persona. ¡Qué vergüenza! Y qué feo, qué triste se siente uno. Pero al Señor no le sacaron ninguna palabra. Al Señor lo cambiaron por 30 monedas de plata. Sí. Y al darse cuenta Judas lo que le iban a hacer, dice que se arrepintió y le dijo, aquí están las monedas, he pecado entregando sangre inocente. No, a nosotros no nos interesa. Dice que las tiró y pues se ahorcó. ¿Usted cree que si Judas no se hubiera arrepentido? Sí se arrepintió, pero no pidió perdón. ¿El Señor no lo hubiera perdonado? Sí lo hubiera perdonado. Pedro lo negó. Pero dice que él, cuando cantó el gallo, salió corriendo y lloró amargamente. Amén. Aleluya. Esa fue la diferencia. En que uno se arrepintió pero no pidió perdón, el otro lloró amargamente. Me imagino que entre ese llanto amargo le pidió perdón al Señor por haberlo traicionado. Amén. Y después de que pasó esto, lo entregan, hermanos, al concilio. Y dice que los soldados romanos lo azotaron con un látigo. Pero hay diferentes versiones. Algunos dicen que esos látigos tenían 3 puntas, otros que 7, otros hasta que 9 puntas. O sea, era un látigo con esa cantidad de puntas. Y aparte les amarraban rebaba de fierro o piedras filosas o huesos de animal seco, cortante, todo eso cortante. Y dice que cuando estas personas, estos habían mejorado según ellos ese castigo, porque el morir en la cruz era para los peores criminales, hermanos. Dice que al tirar ese latigazo y jalar, se traía pedazos de carne de la persona. Muchos dicen que había personas que no alcanzaban a llegar a la crucifixión, porque de esos latigazos morían allí de tanto sufrimiento. Ahora nosotros nos presentan un Cristo, lo vemos en las películas, con una sábana enredada, pero dicen los eruditos, los estudiosos, que no fue así, que él estaba desnudo totalmente. Y ellos no se cuidaban de dónde caían los látigos. Le caían en las espaldas, le caían en la cara, le caían todo el cuerpo, hermanos. Todo su cuerpo le caían los latigazos y se traían parte de sus carnes. Entonces el Señor estaba, por eso es que dice, aleluya, gloria a Dios. Pero vamos a ver aquí una nota importante. Dice que si ese látigo con el que latigaron a nuestro Señor Jesucristo 39 veces tenía 3 puntas, entonces fueron prácticamente por las puntas 117 heridas. Pero si tenía 7, fueron 273. Amén. Entonces, se imagina 273, porque como les digo, ellos le tiraban a los pies, a la cara, a todo el cuerpo. Por eso dice, vamos a leer aquí en Isaías 53. Amén.
Gloria a Dios. Dice Isaías 53. Gloria a Dios, dice. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más inatractivo para que le deseemos. Yo he escuchado a predicadores que han dicho, el Señor estaba feo. Mira, ahí dice en Isaías 53 que no hay hermosura, que no había hermosura en él. No, hermanos, eso lo dice la Biblia por cómo quedó el Señor después de tanto latigazo. Porque aparte del latigazo, acuérdese que dice que le pegaban con una caña, lo abofeteaban. Es más, dice que le arrancaron las barbas. Todo judío es barbaco. Usted se imagina si a veces cuando alguien nos jala un cabellito de la cabeza, ay, duele, ¿va? Ahora se imagina toda la barba. Lo escupieron. Entonces, hermanos, mire, dice que por eso dice eso ahí. Amén, dice, mas no hay atractivo para que le decíamos. Mire, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Mire, él no murió por él, él murió por usted y por mí, por nuestras rebeliones, dice, molido por nuestros pecados, por su pecado y el mío, hermano. El castigo de nuestra paz fue sobre él, para que usted y yo tengamos paz, para no ir a un lugar de tormento. El castigo de nuestra paz, dice, fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, la cual, dice, gloria a Dios, la cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Mire, por cárcel, por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por las rebeliones de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Mire, aquí habla la palabra que nuestro Señor nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Dice, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada, y verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. ¿Y cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Usted y yo, al aceptarle. El Señor, es más, dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos. Amén. Usted y yo somos el fruto de esos castigos, de esa muerte tan cruel. Dice, aleluya, dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Mire lo que pasó nuestro Señor Jesucristo. Siendo santo, él murió como un pecador, ¿verdad? Dice que le pusieron también una corona de espinas, pero que las espinas eran tan grandes. Piensan los eruditos que ahí el Espíritu Santo hizo un milagro, porque dicen que eran tan grandes que si lo tocaba el cerebro podía quedar loco, podía morir. ¿Sí? Y ese no era el caso, que el Señor muriera antes de llegar a la cruz. Aleluya. También estaba oyendo a un judío que dice que Pilato hizo que lo golpearan así para que quedara tan desfigurado, para que cuando él lo presentara, porque le dijo la esposa, ten cuidado de meterte con ese justo, porque hoy he soñado
dicen, he soñado cosas con él, ¿verdad? O sea que el Señor le habló a la esposa, ten cuidado, o sea, ten cuidado lo que vas a hacer. Y él entonces no quería que lo mataran, y por eso lo castigó tan cruelmente, hizo que lo castigaran, para que cuando él lo presentara ante los judíos, al verlo, que dice que él, como gobernador que era, tenía que decir la verdad, y que dijo, este es el hombre. O sea, estaba irreconocible el Señor. Por eso dijo, este es el hombre. Sí. Pero para que los judíos le dijeran, oh, no, si ya está así, pues ya no lo maten. Pero ¿qué pasó? Que no, al contrario. Dijeron, crucifíquenle. Pero pues, les tengo que soltarlo. No, suéltanos a Barrabás, el peor criminal que hicieron. Y se cree que entre los que gritaban, crucifícale, habían personas que la había sanado, que la había alimentado también. ¿Se imagina? Nosotros podemos decir, ay, qué gente tan mala. Pero a veces también nosotros así le damos la espalda al Señor. A veces lo dejamos esperándolo en los servicios. A veces el Señor quiere hablarnos y nosotros no queremos venir. O a veces el Señor en la madrugada nos despierta, quiero tener un momento contigo, quiero que me hables en oración. Ay, no, Señor, tengo sueño. Al rato mejor. Sí, es bueno que oremos al rato, pero es mejor que oremos cuando el Señor nos despierta, aunque sea 5 minutos, porque no sabemos de qué nos quiere librar el Señor. Mire, hermanos, es muy lo que decía el testimonio de este joven. Yo creo grandemente en la oración. Yo creo que fue la oración que hace cada día la que los salvó de no quedar aplastados ahí con los demás. Gracias a Dios nosotros también nos paramos todos los días para interceder por nuestros hijos, por las personas, por las iglesias. Y hoy mi hija más pequeña tuvo un accidente, entre 2 carros le dieron. El otro carro quedó peor, pero ¿sabe qué? Yo le doy gracias a Dios, porque su carro sí, le echaron a perder la llanta, ya no va a servir. Pero gracias a Dios que ella está viva, hermano. Le dije a mi hijo, gracias a Dios que mi hija está viva. Ah, tú estás dando gracias a Dios y mira el carro. Le digo, no, mi hijo, no te equivoques. El diablo no está jugando, el diablo tira a matar. Ese no era un accidente nomás para destruir el carro, esa era la vida de tu hermana la que quería. Por eso yo le doy gracias a Dios que solo permitió el carro, pero mi hija, bendito Dios, está bien. La importancia, hermanos, de pararnos a orar en la madrugada, para que usted cubra a sus hijos, a sus seres queridos. Diga, destruyo todo ataque del adversario para la vida de mis hijos, mi esposo, como usted quiera. Destruyo, ¿verdad? Y los cubro con la sangre de Cristo, guárdalos de accidente. Usted va a decir, pero no se la guardó de accidente. No me la guardó del accidente, pero sí guardó su vida. Amén. A veces nosotros solo decimos, híjole, el carro. No, hermanos, el carro no. El alma de la persona, la vida. Amén. La importancia, ¿verdad? Que usted y yo, cuando el Señor nos llame, aunque sea 5 minutos, si podemos más, que bueno. Amén. Entonces, hermanos, esas personas gritaban, crucifícale. Y el Señor, todo flagelado, así lo hicieron cargar, porque, muchos dicen que una cruz, pero este judío decía que no, que allá tienen un palo, el parado, y él tenía que cargar el que va atravesado en su espalda, con las carnes abiertas. ¿Cómo se siente usted cuando se corta tantito un dedo y se lo vuelve a tocar esa herida? Se siente feo. Ahora se imagina toda la espalda abierta y cargando, y no era un palo que lo lijaron, no, hermanos. Era un palo rústico con astillas, tal vez. Luego los clavos que le pusieron en los pies y en las manos. Dicen los judíos que para ellos la mano es de los dedos hasta aquí. Y que no pudo ser aquí porque el peso del cuerpo hubiera roto la mano. Fue aquí. Y lo hacían también para no permitir que se desangraran, porque si se desangraban morían más rápido. Ellos lo que querían era que sufrieran las personas. Y los pies también le buscaban la forma de no tocar venas y todo eso. Dice que en la cruz, para respirar tenían que alzarse, y al hacer eso les dolía porque se ahogaban, se asfixiaban.
Pero ¿por qué dice que el soldado dijo que verdaderamente era el Hijo de Dios? Porque dice que oyó varias veces que él dijo, Elí, Elí, lama sabacthani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero dice que encomendó, al último dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él entregó su espíritu. Él murió, pero la buena noticia, que no está muerto, que resucitó al tercer día, está sentado a la diestra del Padre, amén. Y que si usted y yo seguimos en sus caminos, tendremos vida eterna, porque hemos pasado de condenación a vida eterna, con el simple, no está mal dicho, con el hecho de aceptarlo como, mire qué fácil para nosotros la salvación, de aceptar al Señor como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida. Somos salvos cuando a Él todo lo que le costó nuestra salvación, Él ya pagó por usted y por mí. Nosotros solo tuvimos que haber declarado, abierto nuestra boca y decir, te acepto como mi Señor y Salvador de mi vida. Mire qué fácil obtuvimos la salvación por el sufrimiento de nuestro Señor, amén. Aleluya. Y dice la palabra del Señor en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Mire, aleluya, mire hermano, cómo Dios muestra su amor para con nosotros. De tal manera Dios muestra su amor para con nosotros o para con el mundo, amén. De tal manera que entregó lo que más quería, a su Hijo amado. Y dicen también los eruditos que el momento más difícil para nuestro Señor Jesucristo no fue tanto el Getsemaní, no fue la traición, no fueron los latigazos, no fue la crucifixión, sino fue el momento cuando se oscureció y el Señor dice que vio los pecados nuestros pecados sobre Él, porque dice que el Señor volteó su rostro por unos segundos, unos minutos, y ese fue el momento más duro para Él, porque nunca se había separado del Señor, mas por su pecado y por el mío hubieron una cierta cantidad de tiempo que el Señor apartó su rostro de Él al ver tanto pecado, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vamos a darle gracias al Señor. Padre amado, bendito Rey de gloria, maravilloso Dios de misericordia, Padre, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Padre, por enviar a tu único Hijo, lo que más amas, lo que más quieres, Señor. Y gracias, mi Cristo amado, por ser obediente y morir por mí en la cruz del Calvario y por mis hermanos. Gracias por pagar nuestros pecados, Señor, por llevar nuestras rebeliones en esa cruz, Señor. Oh, te adoramos y te bendecimos, Rey. Te damos gloria, honra y alabanza, Padre. Oh, gracias, Señor, por nuestra salvación, Señor, porque ciertamente a nosotros solo nos costó, Señor, aceptarte como nuestro único y suficiente Salvador de nuestra vida, pero a ti, Señor, te costó mucho sufrimiento en esa cruz, pero te damos gracias, Señor. Muchas gracias por tomar nuestro lugar, muchas gracias por resucitar, Señor, y ahora estar a la diestra del Padre y seguir intercediendo por nosotros cuando te fallamos. A ti la gloria, papá, a ti la honra y la alabanza, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos, y el tiempo con el pastor.